Vamos a iniciar esta última mesa de exposición y de discusión sobre el tema de ética y psicología, puesto que no solo es la cuestión científica, sino que precisamente con ese énfasis de publicar y publicar, pues realmente se están cometiendo grandes atropellos a la propia ética psicológica. En esta mesa, bueno, solo pondremos yo mismo ahora esta ponencia y Maite Anarte también de la Universidad de Málaga, que haremos luego pues eso, una discusión general y tal. En este caso, pues eso, centrado sobre las mentiras o la falta de ética que a veces también se comete en psicología. Bueno, pues tenemos que comenzar también con casi también hay un libro sobre la filosofía de House, parte siempre de la premisa de que todo el mundo miente, y efectivamente todo el mundo miente. Como analista de conducta, pues podemos saber ya que todo el mundo miente porque va a tener beneficios, si va a tener reforzamiento por mentir, y va a conseguir algo determinado. O en todo caso, otro tipo de mentira es porque evitamos daños mayores. Pero generalmente intentamos eso, se miente porque intentamos presumir, parecer lo que no somos, intentar hacer algo más y obtener, lógicamente, algunos beneficios sociales o personales con ello. La cuestión es que en psicología pues ocurre como en el resto del mundo, es decir, que seguro que habéis visto en muchas noticias y no paran de salir continuamente, pues eso, que grandes ministros de Alemania o el de Educación o el ministro de Defensa, pues le han cogido copiando su tesis, aunque sea años vista, y realmente han tenido que dimitir, algo que ocurre en los países europeos, ¿no? Pero incluso hay algunos otros como el rabino también de Francia, que ya tuvo que dejar su puesto al ver que había hecho plagio en uno de los libros, o incluso el presidente de Hungría, a su vez también acusado de plagiar la tesis doctoral, que realmente ya perdió las siguientes elecciones. Pues no sé si bienaventuradamente, pero la cuestión es que esto suele ocurrir en otros países. Aquí se dan muchísimos casos, no voy a mencionar ninguno, de hasta grandes universitarios que les cogen en plagio flagrante y que sin embargo no dimiten y continúan en sus puestos. Y no digamos ya de los políticos cogidos en flagrante y con la mano en la bolsa. Y no dimiten ni Dios. Bien, entonces ya empezamos por ahí porque quizás seamos un país un poco más especial, donde la ética parece que falta un poco. Pues igual que existe en el mundo, pues también ocurre en psicología. Es muy conocido el caso de Der Stepper, de un psicólogo holandés y tal, con grandes revistas, incluso ya en la revista Science, que fue el que destapó todo el escándalo, donde vieron que realmente los datos no correspondían. Cuando fueron a la universidad, pues tuvo que mostrar que los datos eran absolutamente falsos y casi ya le faltaba que le dieran el premio Nobel sobre esas investigaciones que eran de tipo de psicología social. Casi todos los años hay un nuevo escándalo. Otro, el de Mikhail Soman, un investigador indio que llegó a publicar y ha hecho bastantes cosas sobre anorexia y los factores endocrinos, anorexia, etcétera, en una mezcla entre medicina y psicología, donde tenía una gran facilidad por publicar, porque ponía un coautor norteamericano de una universidad muy prestigiosa y, claro, como sois vos quien sois, todas sus publicaciones se la aparecían. Sin embargo, cuando descubrieron y fueron a ver a ese coautor, pues ni existía siquiera. Es decir, que tuvieron que retirar todas esas publicaciones al inventarse uno coautor para aumentar el prestigio. O sea que también puso en evidencia que la revisión por pares es con un ojo tapado y el otro abierto, ¿no? O más recientemente también el otro caso de Die Smithers también, que tuvo a su vez que eliminar todas las publicaciones que hacía, también psicólogo social, algunas afirmaciones muy rocambolescas, pero que todo el mundo se lo ha creído, como el hecho de que si estás muy alto o tienes una posición, estatus muy alto, eres mucho más generoso, o a veces que si comes carne roja y la gente que le gusta más la carne tiene más probabilidad de ser agresivo y cosas así. Cosas que a lo mejor entran dentro de lo que antes hablábamos de la psicología popular, pero claro, mostrado con datos, pues parece que eso ya está más que asentado. Pero algunos han demostrado que esos datos eran absolutamente falsos e inventados. No solo eso, también uno muy reciente, bueno, aquí tenéis las retracciones de esas investigaciones, el de orden sana, este era el de la altura. La cuestión es que también es muy conocido pues el estudio de 2015 en el que
como ya se ha dado anteriormente, se intentaron replicar 100 estudios psicológicos, la mayoría de ellos de psicología social, muy experimentales, mostrando cambios de tipo social y cosas similares, pero sin embargo luego se ha visto que realmente solo 39 de esos estudios pues, se ha conseguido tener unos resultados similares, de ellas un 83% tuvieron, sí se repitieron, o sea, dentro de lo que se repite, tuvieron un efecto, pero era mediano el tamaño del efecto, o sea que la media de ese tamaño disminuyó casi a un 50%. Y realmente esto lo que muestra que es que realmente no se han tenido resultados pues eso, significativos, y la gran mayoría de esos estudios entonces no se logran replicar. Eso realmente ya ha quedado ahí casi como una piedra de toque angular fundamental para psicología, como a veces queda para medicina o la genética, cuando alguien de repente descubre que hace cuestión de nada o más que un mes que pueden cambiar los cromosomas, pueden cambiar características genéticas de un embrión para que no tenga una determinada enfermedad a través de una técnica que es Scripps, que se llama, muy complicada. Es tanta la presión por publicar que aparece antes en los medios de comunicación antes de que aparezca la revisión en una revista científica. A continuación, unas semanas después, han aparecido ya artículos intentando replicar esa técnica biológica que no hay manera de hacerlo. O sea que veremos si al final se queda y esa cuestión genética en biología se puede hacer o no se puede hacer. O sea, igual que ha ocurrido escándalos en otras áreas de las ciencias naturales, pues también en psicología no estamos libres de ellos. Y no estamos libres de ellos porque básicamente la ciencia es la conducta que hacen los científicos, y como tal conducta está sometida a las contingencias, al entorno social que propicia entonces esa investigación. Como ya hablábamos entonces de esos estudios, incluso se han hecho otros preguntando en plan sincero a través de encuestas, tampoco es la práctica real, pero hay bastantes estudios que se ha preguntado a los científicos sobre si ha mentido alguna vez en sus investigaciones, o si ha maquillado los datos, o si ha hecho alguna mala práctica, aunque sea ligera, que sea un pecado venial en las investigaciones. Fanelli en el 2009 fue el que reunió todos estos en un metaanálisis y muchas de estas otras investigaciones similares para encontrar un poco la variabilidad, y lo que encontró es que casi el 2% de los estudiosos, de los investigadores, habían mentido, o sea, confesaban abiertamente haber falsificado. Y si esos son los que confiesan, imaginaos los que no lo confiesan. Y además un 33,7% reconocía que había utilizado prácticas poco reprobables en sus datos. Si veis ahí en la gráfica, aparece distinta variabilidad respecto a la media según el tipo de estudio que hayan hecho. Veis en algunos casos hasta un 4 o 5% de los científicos llegan a afirmar que han cometido falsificación de los datos. Y desde luego no le han pillado. Y más recientemente, de este mismo año, es otro estudio de, digamos, como aquellas imposturas filosóficas de Sokal en su momento. Pues es una tal psicóloga polaca que puso el nombre de Anna Sud, que precisamente el nombre en polaco significa fraude. Nadie se dio cuenta del juego de palabras de su apellido. Y la cuestión es que fabricó en Internet todo un perfil con la página web de una supuesta universidad, un perfil de Facebook, de Twitter, de todo, donde se anunciaba y ponía una serie de referencias y de cuestiones como experta en historia de la ciencia, de psicología, filosofía de la mente, inteligencia artificial, etc. En la Universidad de Polaca, que por supuesto esa universidad en Polonia no existía. La cuestión es que hizo una carta y la ofreció a 300 revistas internacionales de todos los países por igual. Y de ellas, ahí tenéis los resultados, 40% de las revistas con JCR la aceptaron de editora para sus revisiones. 7% de la revista Open Access, de esas que hay que pagar y tal, también la aceptaron. No, perdón, de Open Access. Y un 33% de las revistas estas depredadoras, de estas que cobran 2.000 y 3.000 euros, pues también la aceptaron como revisora, dado su currículum tan expuesto en Internet. La cuestión aquí más íngrida, también tres revistas españolas de psicología la metieron en su grupo editorial o para sus revisiones. Y fijaros, hasta ahí he puesto los de fake porque ni siquiera la foto es auténtica. A poco que alguien busque en Google y busque esta foto, fotos similares a esta, se encuentra que es una foto de portada de pago que te la puedes encontrar en Internet. O sea, ha fabricado un perfil falso de investigadora y
realmente ha colado. Es exactamente igual que hicieron Sokal en un momento con sus imposturas intelectuales de hacer un libro filosóficamente con muchísimos términos físicos y de la alta tecnología de la física teórica, etcétera, en cuestiones filosóficas. Una vez que fue tan aceptado y muy celebrado en Francia, publicaron la siguiente diciendo que había sido todo una forma de demostrar el grado de abstracción y ridiculización en que estaba llegando la filosofía en Francia. Pues aquí, de alguna manera, pues esta Anna Schulz también lo ha venido a demostrar hace unos meses, que realmente la revista se fían de todo lo que aparece en Internet, que además no comprueba mucho las cosas y que desde luego admiten a cualquiera en sus revistas como editores. Bien, es decir, son prácticas que podemos estar viendo que son realmente mentiras, o sea, una disparidad total entre la realidad y lo que es la investigación. ¿De dónde viene esto? Bueno, ya lo hemos hablado un poco en la discusión y ayer también, en la cuestión de que esa presión por publicar, y es el único requisito, el único reforzador para los investigadores, para los profesores, etcétera, pues entonces lleva a obtener un beneficio rápido. Entonces mientes, tienes un gran currículum, y ahora la cuestión es si te descubren o no te descubren, pero muchos pasan, muchos pasan. Entonces, realmente esa énfasis en las mentiras pues viene dado porque hay grandes beneficios. Al final un currículum de esos tipos con Stapel tenía casi 15 publicaciones y estaba casi, si hubiera un premio Nobel de psicología se lo hubieran dado a él con seguridad, en psicología social. Entonces, tiene grandes beneficios, una gran repercusión, te dan muchísimas más becas, muchísimas más proyectos de investigación cuando presentas todos esos currículums internacionales. La cuestión es, los datos están absolutamente inventados. Un pecado venial es que a lo mejor no lo inventamos, sino lo maquillamos un poco porque lo mismo, la presión por el JCR y por los índices de impacto y publicar lleva a que si no nos sale, y solo ya se ha hablado aquí, de que las publicaciones psicológicas que realmente salen negativas un 0,5%, por lo menos saldrán más negativas, pero no se publica ninguna. Entonces hace que otra mala práctica sea maquillar un poco. En algunas de esas prácticas de maquillaje también se han detectado el hecho de, y ha habido alguna denuncia, en España no, desde luego ni una, pero sí de otros, utilizar los datos de otros investigadores que aún no han sido publicados, un revisor que ellos tienen un artículo, lo ven y entonces lo rechaza, pero luego le cambia unos matices, un titulito, alguna gráfica y lo presenta como propio a la revista de la que editor y entonces, claro, no va a tener problemas para publicar, pero ya se ha puesto por delante. Esto en España también se han dado denuncias de profesores que cogen los trabajitos de los alumnos y los maquillan, los ponen y al final son sus trabajos los que aparecen publicados, sin mencionar a los alumnos que lo han hecho, claro. Entonces, son formas un poco por esa presión, por publicar y por hacer cosas. ¿Alguna otra, esas prácticas de maquillaje? Pues la fabricación de referencias o autorreferencias que a veces no son exactas, referencias a publicaciones que todavía no se han hecho o que a lo mejor pretendíamos hacer, pero luego finalmente no se han publicado, y desde luego una práctica, un maquillaje que hacen algunas revistas del JCR, que es citarse a la fuerza, prácticamente. Que el editor casi te fuerza a que pongas 3 o 4 artículos de esa revista para aumentar esos índices de impacto. Otra de esas prácticas de maquillaje es eso, seleccionar los datos de un conjunto de datos brutos, aquellos que suponemos y cuando hemos hecho un análisis exploratorio pues nos dan más resultados positivos y el resto de datos pues lo dejamos a lo mejor. Por eso lo que antes se hablaba de unas opciones de registro de la investigación ayuda mucho porque entonces una vez hecha la investigación presentas todos los datos, no lo que a ti te interesa. Y en muchas ocasiones de luego la repetición de las mismas investigaciones con distintos títulos, con distintos grupos y quizás alguna revista, pero prácticamente es el mismo grupo de datos, la misma investigación, pero hecha con distintos nombrecitos. No digamos ya algunas otras prácticas de maquillaje como el hecho de cambiar los grupos. De ahí también la necesidad de esos tres informes, es decir, hagamos una investigación, un grupo control, un grupo experimental con tal tratamiento, etcétera, no nos salen los dos iguales, entonces no me la van a publicar. Entonces divido este grupo con otro más experimental, lo subdivido con este y el que antes experimental lo pongo como control. Y entonces ya, a ver, con esta forma ya sí me sale significativo. Es decir, son pequeñas prácticas o malas prácticas que quedan más disimuladas, pero que se suele hacer mucho. Una que
realmente también es, bueno, yo la pondría entre los pecados capitales, pero digamos, porque se suele hacer mucho, es la cuestión de seleccionar a los participantes, no a priori porque la muestra, sino una vez hecho y con los datos en la mano, pues vamos a seleccionar aquellos que correspondan. Una práctica institucionalizada y que se admite como tal es la eliminación de los participantes outsiders o participantes extraños. Pero la cuestión es cuando alguien no te ha dado y te ha dado una media con un dato que se sobresale 3 divisiones típicas de la media, pues entonces lo quitamos del medio y no eliminamos el problema de encontrar diferencias. Bueno, de alguna manera la práctica de semagiriasis es como dice este chiste. Aquí tenemos una serie de datos, ¿sí? ¿Con qué conclusiones entonces podemos extraer de estos datos? Teóricamente debería ser un científico. Bueno, por la pseudociencia o esa forma de maquillaje lo que dice, aquí tenemos unas conclusiones, vamos a ver qué datos se corresponden con estas conclusiones. Algunas de esas, que también se han mencionado aquí, ya van a incluir también el análisis de datos de manera inapropiada, no utilizar las pruebas estadísticas, el análisis estadístico que es el adecuado, o al menos no mencionar en la publicación si cumplen las condiciones. Muchas veces se publican y aparecen datos con pruebas muy extraordinarias y te aparece un análisis logarítmico, un análisis de ecuaciones estructurales con 35 datos. Y usted que necesita 100 como mínimo, da igual, pero yo he hecho ecuaciones estructurales y queda muy bonito y te pongo el esquema. Entonces, muchas veces no se va a la metodología real de cómo están hechas las investigaciones porque no cumplen las propias condiciones estadísticas de cómo se deberían hacer. Y lo que ya para mí también es pecado capital es el hecho de, a partir de unas pruebas que son meramente correlacionales, que te indican una relación entre una variable y otra variable, aunque sean tan complejas como las ecuaciones estructurales, no dejan de ser correlaciones. Y sin embargo se toman como si fuera una relación causal, es decir, e incluso le llaman una variable independiente que es antecedente y causa lo de la variable dependiente. Y la personalidad tipo tal es la causa o es el antecedente y me lleva a un problema de psicosis de tal tipo. Eso es imposible, no se puede afirmar categóricamente, desde luego en una investigación simplemente correlacional. Pero muchas veces confundimos la complejidad estadística con realmente la complejidad científica. Entonces, eso es algo que sí se hace mucho y en los artículos se ve mucho. Una cosa es el análisis estadístico y luego las conclusiones. Y en las conclusiones, los autores hacen conclusiones sobre causas, cuando no han hecho ni un solo experimento. Solo la manipulación de variables independientes nos llevan a ese tipo de afirmaciones causales. Eso es un gran error que ocurre en muchísimas publicaciones. Como ya hemos dicho, pues eso, se publican solo los resultados positivos. En muchas ocasiones también la exageración de las conclusiones de los datos obtenidos. Es decir, y sobre todo si se compara, se ve muchas veces la diferencia. Una cosa es el análisis estadístico tal cual hecho, y cuando te van las conclusiones, muchas veces los autores o la gente lee nada más que lastra, o a veces las conclusiones y punto, y pasa por todos los datos que hay por medio. Entonces las conclusiones están muy exageradas. Realmente ha encontrado una diferencia de 0,025, pero en conclusión aparece, hay diferencia entre tal grupo y es muy importante. Es decir, aunque sean diferencias de milésima, a veces es que da pavor, porque a veces en diferencias estadísticas de 0,05 milisegundos ya hemos encontrado una diferencia fundamental en un proceso cognitivo de cualquier tipo. Entonces realmente hay una exageración de lo que es encontrar un análisis estadístico, una diferencia estadísticamente significativa y lo que son las conclusiones al final. E incluso para más simple, y eso yo cuando lo reviso siempre lo quito en medio, hay gente que como plasma directamente la salida del SPSS en las publicaciones, pues te pone que tal dato con una media de tanto tal, probabilidad igual a 0,000. Eso es imposible, eso es lo que te da el SPSS, porque no te va a poner una ristra de 500 ceros. Pero la cuestión es que se debe poner P menor de 0.30 y un 1. Es decir, porque 0,00 sería la causalidad absoluta, que es imposible de afirmar en ese tipo de experimentos. Y sobre todo, muy importante también el hecho de en el Astra realmente no se menciona cómo se ha hecho ese estudio y los resultados reales que se han obtenido de ese estudio. Muchas veces los Astras son de una manera muy genérica y la gente saca conclusiones solo a partir de los Astras. Yo casi siempre, y más cuando daba en el doctorado en plan más metodológico, lo que decía es, no hay que leer los Astras, hay que leerse la metodología de cómo lo está haciendo. Porque una cosa es el resumen, si no está bien hecho, te da una idea, te puede gustar más o menos ese estudio, pero cuando va a los datos no se cumple de ninguna manera. Entonces,
la gente y las revisiones que solemos ser muy científicos, muy técnicos, no pasan del abstracto, Y claro, nos creemos lo que el individuo, el investigador, ha puesto en ese resumen de 250 palabras, que en muchos casos no es cierto. Algunas más. Tendríamos otros pecados veniales, las mentiras grandes, los maquillajes para intentar publicar como sea, pero por otro lado, pues lo que tenemos también es pues el uso del marketing para vender la psicología, que es un poco aquí diferente al concepto que antes hablábamos de difundir una psicología científica. Aquí es utilizar pues todas las técnicas de marketing para vender cualquier cosa de psicología. En suma, pues yo suelo decir muchas veces, es para vender humo, y es lo que a la gente a veces le gusta. Entonces, muchas de esas prácticas consisten precisamente en exagerar los beneficios clínicos de los casos y no basarse en los datos, sino lo bonito y lo bien que ha quedado. O sea, informar mucho de la casuística de casos y de que esto funciona, que esto funciona, etcétera, pero realmente no dar los datos exactos de hasta qué punto ha cambiado o no ha cambiado. Y en muchas ocasiones los casos clínicos aparecen en un PDI tenía antes 32 puntos y ahora ha dado 27. Como el 27 o 25 ya queda por debajo del nivel clínico, entonces ya se ha solucionado el problema de depresión. Pues no, por 3 puntos de diferencia, aunque sea estadísticamente significativo, ahí no hay cambios clínicos significativos. Entonces, son prácticas y formas de promocionar, muchas veces en este caso, los tratamientos en el área clínica, presentando eso también conceptos muy atractivos, con un lenguaje, pues eso, cotidiano, popular, muy bonito, y realmente, pues eso, utilizando términos que atraigan, que realmente, pues eso, lo de pensar en positivo, y claro, siempre pensar en positivo y ver las cosas con el color de rosa, pues queda más bonito y más vendible que analizar las cosas de una manera más empírica y estructurada. Muchas ocasiones de ese marketing supone también pues, dar mucha publicidad, no mucha, sino exagerada publicidad pues, a los tratamientos que no están validados, que se están todavía conformando, y de hecho es lo que yo más conozco, las terapias contextuales, pues realmente lo que no puedes considerar es que hay una terapia sentada y tal, cuando resulta que hay 5 manuales y cada año te están dando un manual con donde te están cambiando los conceptos que teóricamente tiene esa terapia. Entonces, por poner el ejemplo, la terapia de ACT, que ahora mismo y el último manual se está publicando de 2015, es decir, no tiene nada que ver con el del 2010 y menos del 98. Es decir, han ido añadiendo cada vez más conceptos que al final realmente entonces que están difundiendo. Y desde luego otra estrategia, bueno, esto lo aconsejo como parte del efecto placebo, y es aumentar los precios de los seminarios, de los talleres, incluso de retiros espirituales. Si tú cobras por un seminario, un curso, pues eso, 80 euros, 50 euros, pues claro, pues, irán una cuanta gente que le puede interesar el tema, pero si tú cobras 600 euros en un retiro espiritual en la montaña, donde se van a hacer una serie de ejercicios durante todo el fin de semana, pues tienes, pues eso, a 500 personas apuntadas y lista de espera para hacer tus ejercicios psicoespirituales durante todos los fines de semana. Y el dinero es un placebo. La gente, y actuamos todos, cuando algo es más caro es que tiene que ser más bueno, aunque no lo sea en realidad. Pero eso es una de las cuestiones que ya se ha comprobado también en la economía conductual. Entonces, el hecho de que se promocione así, pues efectivamente en ocasiones, pues eso es lo que tenemos que combatir cuando decíamos antes de una publicidad o dar a conocer tratamientos o hallazgos empíricamente validados, no porque le den a determinados autores y corrientes, etcétera, por difundir todo tipo de tratamientos. La cuestión, como también se ha comentado aquí, es que el problema que ya está ocurriendo es que en muchas ocasiones esos tratamientos no validados se están difundiendo y se están haciendo desde dentro de la propia universidad, y no tanto desde fuera, con lo cual, claro, se supone que la universidad o los investigadores que están en ese campo están dando marchamo a toda esa publicidad y ese marketing también en muchos de los tratamientos clínicos. Ante esa situación, ¿qué pasa? Pues que realmente, y he buscado en todas las noticias de Google por todos los lados que había, y la verdad es que no hay. Teóricamente el COP debería velar por la deontología de la difusión, la intrusión de otras pseudoprácticas, etcétera, y sin embargo apenas hay denuncias. Las denuncias la mayoría de las veces ante
de colegio de psicólogos son de tipo judicial, por la custodia de los niños, etcétera, y ahí es donde los psicólogos pues están un poco más en la cuerda floja, pero realmente no hay denuncias por malas prácticas, por malas publicaciones, ni mala investigación, absolutamente ninguna. Y de hecho es que en los propios colegios de psicólogos solo he encontrado un estudio donde aparezca una estadística de los casos denunciados, el porcentaje de cada tipo y cómo se han resuelto. Y en aquellos que se denuncia, pues prácticamente ni el 20% suponen algún tipo de expediente disciplinario. Es decir, igual que ya se mencionó en otra conversación aquí antes, que hay en Madrid una serie de gabinetes o de centros aplicando terapias pues más bien supersticiosas. También os puedo decir que en Málaga también hay una muy denunciada clínica donde le saca el dinero a la gente y que sin embargo una y otra vez sigue haciendo lo mismo, y por más denuncias que haga el local no se cierra y sigue dando y anunciándose por todos los sitios, dando extraordinarios tratamientos psicológicos, e incluso un tratamiento psicológico con nombre nuevo que se ha inventado él, y solo él, es solo él, no lo tiene nadie más. Entonces, ¿qué ocurre? Que la institución, esa sería una opción, es decir, quien está en el COP o está en algunos puestos directivos o tiene influencia, realmente deberían aumentar el comité ético, etcétera, porque realmente el COP no vela por esa función ética dentro de la propia psicología. De hecho, se han dado algunos casos en periódicos españoles que quizá os suene, como el grupo CREA en la Universidad de Barcelona, donde ha sido denunciado, que está entre psicología y educación, en una mezcla de proyectos, ha sido incluso denunciado como secta y está dentro de la propia universidad. O el hecho de que ha sido también muy denunciado la ideología y la influencia del colegio de abogados y el abogado en el llamado síndrome de alienación parental, que es un invento completamente nuevo para intentar justificar las cuestiones de separación entre padres. Entonces, realmente ese tipo de casos, luego el colegio no entra, no denuncia, no hace nada y, lógicamente, ahí están y se van prorrogando esas prácticas realmente de malas prácticas posibles. Como decía en mis intervenciones, pues mi propuesta es que haya alguna alternativa. Aquí voy a decir algunas de ellas, que algunas se han mencionado, ya he conocido más todavía de las que yo sabía. Pues posible alternativa a esa presión ante los JCR y precisamente para que no ocurran esos maquillajes, pues es lógicamente disminuir la presión sobre los investigadores por publicar. Una cosa deben ser los criterios para la publicación, para que la investigación que aparezca sea realmente rigurosa, etcétera, y otra cosa es el puesto de trabajo. No tiene que depender necesariamente una cosa de otra. Puede ser un índice más las publicaciones que hacen, pero y las cientos de estudiantes a los que enseña, y los seminarios, y las prácticas, y todo lo que hace, es decir, que no tiene ninguna importancia. Entonces es disminuir realmente la presión sobre un único índice como valoración de un trabajo, que él debería valorar la investigación, no el trabajo en las universidades. Admitir, como ya se ha dicho también, una variedad de publicaciones, no solo las JCR, sino otras muchas más que ya se mencionaron también en la otra exposición de Javier. Fomentar sobre todo también las publicaciones open access, con una forma de transparencia y de revisión por cualquier investigador. Lo que no tiene sentido y realmente realmente no sé cómo llamarle, pero realmente es corrupción, porque no tiene otro nombre, realmente corrupción en el sentido judicial, es que haya revistas, haya dos editoriales privadas que se nutren, se ganan millones solo y exclusivamente a partir de investigaciones, donde el investigador es el que realiza todo el trabajo, la universidad el que pone el dinero, y luego esa misma revista vuelve a cobrarle al investigador o le cobra a la universidad por lo que acaba de hacer. Eso no existe ninguna industria, que excepto la Visa, que hace exactamente lo mismo, que se pueda mantener. Es que legalmente no puede estar cobrando a dos sitios una empresa, al cliente y al vendedor. Entonces realmente sería promocionar la revista Open Access. Un cobro mínimo, siempre va a haber algunos gastos, pero la cuestión es sobre todo porque va a aumentar la transparencia. Todo el mundo va a poder acceder a eso y no solo unos cuantos que podamos estar en la universidad. Y en este caso, pues también, como ya se habló, la publicación de proyectos de Open Science o de realmente proyectos, preregistros, etcétera, de forma que se pueda comprobar lo que se había planificado y lo que luego efectivamente se ha hecho.
¿Alguna otra alternativa? Pues también yo estoy por apoyar las listas y las protestas de las pseudociencias en los blogs, en algunas webs que hay, que sistemáticamente denuncian y ponen en evidencia pues eso, las malas prácticas en psicología o en otras ciencias. Entonces apoyar esa difusión y esas protestas en contra de eso. Y de hecho la Universidad de Málaga, pues el señor que se había mencionado antes, dio una conferencia y a nivel individual le envié una carta al vicerrector que llevaba precisamente aquellas opciones y tal, y dije que eso no tenía sentido que se podía hacer en una universidad, porque la facultad de psicología estaba apoyando a ese señor al admitirle y dar todas sus conferencias dentro de un entorno universitario. Recibió tantas protestas que luego al final, claro, ya se había dado y no se podía retratar, pero el próximo curso que se propuso de verano, con una temática similar, sí que desapareció en 2 días de la Universidad de Málaga. Entonces, ahí incluso se han hecho algunas veces publicaciones de las universidades más pseudo-científicas, poniendo en una lista negra de aquellas universidades que están fomentando desde la homeopatía hasta las flores de Bach o cualquier otra pseudociencia que realmente no están avaladas por lo que se hace. Algunas otras opciones, y realmente pues, es una propuesta, pero realmente al final ninguna universidad se ha hecho, pero es muy interesante el aprovechar la obligatoriedad de los alumnos de hacer TFGs cuando terminan el grado o hacer TFM cuando terminan un máster para replicar estudios. En vez de inventarse nuevos estudios y que tienen que mostrarlos luego ante un tribunal, etcétera, aprovechar toda esa fuerza de trabajo para replicar. Y luego, pues si sale, pues muy bien, y si no sale también, y si se puede publicar mejor. Pero realmente sería enseñar a los alumnos a replicar estudios ya hechos y ver que se repiten. Eso realmente ha sido y está siendo una fuerza de trabajo y fuerza de investigación que se está perdiendo en la Universidad Española. Vosotros imaginaos, nosotros tenemos casi, entre una cosa y otra, porque yo estaba encargado también de TFG, casi 200 alumnos cada año, 200 TFG. Si esos 200 TFG repiten 200 investigaciones de otra gente, la seguridad que tendríamos en muchas de esas afirmaciones, o por lo menos descubriendo que algunos otros trabajos no son tan buenos al intentar repetirlas. Y también fomentar la publicación de resultados negativos. En este sentido se ha encontrado esa revista que veis, Journal of Negative and No Positive Results. Un poco redundante, ¿no? Negative and No Positive Results. Pues es una revista española y admite de psicología. O sea que desde este momento, si queréis algo negativo también se puede publicar ahí. No tiene JCR. Pero proyectos de este tipo también son interesantes porque están abiertos al público, a otros investigadores, y ahí se puede enviar una publicación que ha tenido resultados negativos, y en español. Bien, bueno, me quedan muy pocas alternativas. Crear también en la selección, sí, yo que está pensando mucho, le he dado muchas vueltas ya, ¿a qué podríamos hacer a continuación? Pues crear en las propias universidades, e incluso en el COP, pues algún comité de integridad de la investigación, unir a los comités éticos que ya te dan para la aprobación de un proyecto, etcétera, pero en esos mismos comités se vea también la integridad. No hay peor prestigio para una universidad que de repente un día le digan que fulanito de tal, un prestigioso catedrático de esa universidad, pues ha copiado tal tarea o ha copiado tal libro. Entonces, el prestigio de esa universidad pues queda un poco en entredicho. Si hubiese esos tipos de comités con revisiones previas, por lo menos algunos problemas se podían evitar, E incluso la revisión metodológica posterior de muchos de esos estudios. Como ya se ha dicho, también utilizar la prepublicación de la revista como una revisión pública por parte de otros. Es decir, cuando la revista ponen en prensa y ya ponen en PDF el próximo número, tener una sección donde cualquier otro investigador, cualquier otra persona pueda repetir o replicar o poner alguna objeción a esa publicación antes de que se publique oficialmente en el siguiente número. Entonces son opciones que la revista podrían favorecer para mejorar la ciencia. Fomentar desde luego una actitud crítica y constructiva, etcétera, entre los investigadores, eso ya un poco más general. Con eso, incluyendo en la revista algo que se ha perdido, como son las secciones de réplicas y contrarréplicas. A veces cada uno publica. Es un poco por eso también esta jornada. Ya me autojustifico. Se hacen congresos, se hacen jornadas, cada uno va y explica su investigación, explica su rollo y adiós, muy buena. No, lo importante es dialogar, distintos puntos de vista, réplica, contrarréplica. Pues la revista por escrito podría ocurrir igual. La sección de contrarréplica prácticamente no existen ya en las revistas,
Y sobre todo también hay que considerar el ayudar a los investigadores que denuncian, apoyarlos, porque la cuestión es que cuando algún investigador, a menos que tenga unas pruebas exuberantes y demande con denunciarlo judicialmente, no ante la autoridad universitaria, sino judicialmente, solo cuando lo hace así es cuando el otro retira el artículo, retira el libro, mientras tanto no. Y en cambio quien ha denunciado, al final es el que queda de malo por denunciar a otro compañero. Entonces la cuestión aquí es, igual que ocurre con la corrupción política, no se trata de castigar, y de hecho están castigando muchas veces a los funcionarios que denuncian a los políticos. Los funcionarios pasan por sus manos por donde trasvasa el dinero y son los que pueden denunciar. El funcionario que denuncia a un político al final es él el que termina en la cárcel o casi o arruinado. Pues en estos casos lo mismo, es decir, hay prácticas y que se conocen de cosas, de cómo se han copiado, de cómo se han hecho, se han falsificado. Quien denuncia debe estar protegido frente a esa denuncia, porque si no, efectivamente, al final, esa omertad dentro de las universidades al final se está manteniendo. Bueno, y con ello ahí termino un poco mi propuesta. He lanzado muchas y veremos las que hacemos en el futuro. Vale, gracias.